Leemos la carta a los Hebreos del capítulo 6. Carta a los Hebreos del capítulo 6, el verso 10, que dice a la letra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bueno, vamos a cantar una canción, vamos a recordar una canción. Bueno, deme un do menor. Do menor. Nada es imposible para Dios. La lepra de Naamán curó. Nada es imposible para Dios. El vientre estéril, el fruto dio. A Lázaro resucitó y a muchos él salvó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. A Lázaro resucitó y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. La lepra de Naamán curó. Nada es imposible para Dios. El vientre estéril, el fruto dio, y a Lázaro resucitó, y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. A Lázaro resucitó y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. Y a Lázaro resucitó y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. La lepra de Naamán curó. Nada es imposible para Dios. El vientre estéril, el fruto dio, y a Lázaro resucitó, y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. A Lázaro resucitó y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. A Lázaro resucitó y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Amén. Ahí lo vamos aprendiendo.
y vamos entrando en la tónica del el himno. Amén. Reitero el saludo a todos en el nombre de Jesús. Los que están en el Facebook, bienvenidos. Y es bueno, hermanos, estar en presencia del Señor. Es bueno deleitarnos en su presencia. El texto dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Estamos hablando, hermanos, de la obra del Espíritu, pero muy especialmente tenemos ese subtema de el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es también paciencia. Es paciencia. En otras palabras, o también se define como tolerancia. Eso es paciencia. Tolerancia. El texto nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la paciencia, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. O sea que van ligadas, ¿no? La fe y la paciencia. Y el apóstol Santiago habla en esa carta, en el capítulo 5, el verso 7 y el verso hasta el verso 11. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dice, no os quejéis los unos a los otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y pone el ejemplo, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto entonces indicaría o nos da a entender que la paciencia implica sufrir circunstancias adversas, esperando, pero de una manera voluntaria. No por necesidad, no obligados, sino de una manera voluntaria. Entonces hay muchas exhortaciones al cristiano para el ejercicio de esta virtud o de esta parte de el fruto del Espíritu. Pero se necesita entonces aprender a afrontar. El creyente necesita aprender a soportar
sin murmuraciones aquellas pruebas ordenadas por el Señor, así como las oposiciones también, así como las injusticias y las provocaciones que pueden caer sobre cada creyente por causa del nombre de Cristo. Y entonces hay que permitir que el Espíritu Santo produzca ese fruto en nuestra vida. Ese fruto de paciencia. Y que un creyente lleno del Espíritu Santo o depositario del Espíritu Santo debe ser una persona paciente, tolerante. Uno confunde mucho y cuando ve una persona que es muy lenta, dice, este sí que tiene paciencia. No es que tenga paciencia, una cosa es ser lento y otra cosa es ser tolerante, ¿cierto? Una cosa es ser perezoso y otra cosa es ser tolerante o paciente. Entonces, la persona paciente es aquella que soporta las aflicciones, que soporta las luchas, que soporta las pruebas, que tolera todas las situaciones adversas. Esa es una persona paciente y esa virtud la da el Espíritu. O sea, hay personas que tienen esa virtud en alguna proporción, pero es una virtud dada por el Espíritu, y cuando es dada por el Espíritu, pues tiene mucho más avance y mucho más alcance. Amén. Estaba leyendo unos textos. Ahorita de pronto ustedes me vieron ahí concentrado. Yo tengo una dificultad cuando tengo un tema en la cabeza, se viene algo más que agregar y entonces me pongo a estudiarlo, porque si lo dejo pasar. Hay unos textos que no los iba a tomar, pero es bueno leerlos esta noche. Romanos el capítulo 5 dice, el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Usted entendió eso? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y el verso 4 dice, y la paciencia prueba. Otras versiones no dicen la paciencia prueba, sino que dice la paciencia produce carácter. Y el carácter o la paciencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Amén. Entonces dice que nos gloriamos en las tribulaciones y que esa paciencia que tenemos en las tribulaciones de alguna manera son las que fortalecen nuestro carácter cristiano. Bendito el nombre del Señor. Dice más el capítulo 8, el verso 25, verso 24.
Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Eso indica que entonces lo que estamos viendo se convierte como en un motivo de desesperación. Pero el texto nos dice de una manera muy clara: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Entonces estamos en la iglesia en esperanza. Y nos pueden tildar de lo que quieran tildarnos, porque lo que esperamos no lo estamos viendo. El Espíritu Santo nos ha dado las arras de nuestra herencia, que el Espíritu Santo es una evidencia de que Dios cumple, de que Dios cumple sus promesas. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero el texto nos sigue diciendo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, verso 4. Y bueno, hay muchos otros textos que nos hablan de la paciencia. Bendito el nombre del Señor. Ese texto que leímos para iniciar, entonces nos habla de la paciencia ligada a la esperanza. Y que la forma de alcanzar lo que esperamos es a través de la paciencia y la fe. No hay otra forma de alcanzarlo. Bendito el nombre del Señor. Las personas que de alguna manera han vuelto atrás es porque no han tenido paciencia y no han dejado que ese fruto prospere en su vida. Bendito el nombre del Señor. Y entonces vienen los afanes de esta vida y ahogan el depósito que hay en el corazón, de tal manera que se olvidan de las promesas. Bendito el nombre del Señor. Y se olvidan de la esperanza que un día los trajo a la iglesia. Porque cuando vinimos a la iglesia, vinimos en esperanza. Bendito el nombre del Señor. Y Hebreos el capítulo 10, el verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y nos recuerda nuevamente que es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Bueno, el apóstol le lanza unas palabras motivantes y de mucha esperanza a los creyentes. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Que Dios quiera que nosotros seamos de los que tienen fe para preservación del alma. Esa paciencia de los santos debe ser el reflejo de la presencia de Dios en el corazón. Bendito el nombre del Señor. Se debe reflejar también la paciencia de Dios. Porque Romanos capítulo 15, verso 5 dice que Él es Dios de toda paciencia. Amén. Es Dios de toda paciencia. Y Él entonces le ha mostrado al mundo cuán paciente es. Usted y yo sabemos que Dios ha sido muy paciente. Estamos en la iglesia no por buenos, sino porque Dios es muy paciente para con nosotros. La Biblia dice que no ha querido que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor. Nos dice que la paciencia de Dios es para salvación. Amén. No es por tardanza o porque Dios quiera tardarse, sino que ha tenido paciencia para con el ser humano, porque no quiere que el ser humano se pierda. Entonces en el creyente debe reflejarse la paciencia de Dios, por cuanto el creyente debe de manifestar desde dentro lo que tiene de Dios. Entonces, si entendemos que Dios es paciente, en nuestra vida debe verse la paciencia de Dios. Es esa palabra paciencia, es macrotimai, que habla en sentido general. No se usa solamente en relación con la paciencia que hay que tener con las cosas o con los acontecimientos, sino de la paciencia que hay que tener con las demás personas. Porque es posible que yo sea paciente en mi vida diaria para esperar cosas, pero no en el trato con las demás personas. Pero se necesita que sea tanto en mi espera, en lo personal, como también en el trato con los demás. Bendito el nombre del Señor. Un comentarista decía que es la gracia de la persona que, pudiendo vengarse de otra, no se vengaba, sino que era lenta para la ira. ¿Entendemos esto de Dios? Que no ha destruido al hombre porque Él es paciente. El texto dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito el nombre del Señor, bendito su nombre. Por eso el texto dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, y es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor.
Romanos capítulo 9, verso 22 dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia, dice con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, el capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Dice él, de los cuales yo soy el primero. Por cuanto, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y el apóstol Pedro, le dice a la iglesia en la primera carta del capítulo 3, verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando aún esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por el agua. Si Dios hubiera sido una persona humana, ya haría mucho tiempo que el mundo hubiera sido borrado. Pero Dios tiene misericordia. Tiene esa paciencia que soporta todas nuestras maldades. Él tiene esa paciencia que para los seres humanos a veces parece imposible en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Debemos producir esa actitud amable, doliente y perdonadora. Esa actitud paciente de Dios. Esa paciencia es la virtud que ejerce Dios cuando no castiga inmediatamente al ser humano. Cuando hay esas ofensas diarias que hacemos los hombres. Y dice el texto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, así que Dios pasó por alto tanto los tiempos de la ignorancia de los pasados como los tiempos de la ignorancia nuestra. Y dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero les recuerda, porque ha preparado un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón a quien dio autoridad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero antes de que llegue ese momento tiene paciencia para con los seres humanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso indica que Dios es muy rico en misericordia, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es decir, que sí llega a sentir ira, pero que se tarda en airarse. El hombre entonces debe seguir el ejemplo de Dios. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios. Somos llamados a imitar sus pasos, a sostenernos de la manera que Él nos ha sostenido.
Bendito el nombre del Señor Jesús. De la manera que Él ha hecho para con nosotros. Porque es que el texto dice: mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte. Y a los creyentes nos aconseja ser pacientes con todos. Amén. Ser pacientes con todos. A ser humildes, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso dice Efesios capítulo 4. Porque la paciencia, hermanos, es un componente del fruto del Espíritu Santo. Así que si uno se emociona, recibe el Espíritu Santo y se emociona porque dice: ya lo recibí. Pero hay que mantenerlo allí activo. Y una de las formas es produciendo fruto. Produciendo fruto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces estamos en la iglesia, llenos del Espíritu Santo. Y muy bonitas las semanas de renovación espiritual, donde todo mundo viene con esa tónica de recibir el Espíritu Santo y de hablar en nuevas lenguas. Bonito. Pero es una dinámica en la que debe vivir el cristiano. Producir fruto. Producir fruto. Es diario. Es diario. Bendito el nombre del Señor Jesús. Debe permitir que de dentro de sí aflore lo que tiene de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ya hemos hablado de algunas partes de ese fruto, pero esa paciencia se usa o nos señala la capacidad humana para soportar las calamidades de la vida. ¿Cuántas personas llenas del Espíritu Santo les ha venido una calamidad? He visto cantidad de personas que tenían muy buen testimonio y vivían la vida cristiana como con mucha pasión y hablaban mucho en lenguas, hasta que llegó una calamidad y no permitieron que el fruto aflorara y renegaron contra Dios, porque se fue la pareja, porque falleció el familiar, porque perdió el empleo, porque estoy viviendo una crisis económica. Uno dice: pero hablaba mucho en lenguas, pero glorificaba mucho a Dios. A mí me gusta mucho: en medio de las pruebas, Jehová, mi alma te alabará. Porque el carácter se prueba es en el momento de la dificultad. Entonces el cuánto tengo de Dios no se prueba cuando canto en el culto y hay movimiento y hay alegría y el folgorio de estar alegre en el culto. Es bonito y es emotivo, eso contagia. Pero la paciencia que da Dios la da para que sea utilizada en ese momento calamitoso, donde sientes que todo se cerró alrededor tuyo. Y entonces hay que mirar a ese hombre interior y decir: Señor, sé que estás aquí. Sal al encuentro. Hay algo tuyo dentro de mí. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Esa paciencia entonces se da cuando no hay alegría, cuando hay algo que produce demasiada tristeza y desesperanza, pero debo entender que Dios está allí, tener paciencia, porque en cualquier momento viene la solución a la dificultad, pero hay algo dentro de mí que me sostiene en el momento y me ayuda a soportar el momento calamitoso. Bendito el nombre del Señor. Es que la paciencia del creyente la motiva la esperanza. Bendito el nombre del Señor. Van unidas. La promesa de Dios, tengo promesas de parte de Dios. Entonces, cuando tú tienes eres depositario del Espíritu Santo y mantienes la llama del Espíritu viva en tu ser, cuando viene el momento de la dificultad, el momento de calamidad, el momento de angustia, el momento de la prueba con el hermano, con la hermana, en el hogar, cuando llega el momento difícil con los hijos, en el empleo, en mi vida secular, viene el momento difícil, yo alzo los ojos al cielo y debo pensar que hay una esperanza grande en los cielos y que un poquito y el que ha de venir vendrá. Esa es mi esperanza. La paciencia se fortalece pensando en que fiel es Dios quien me hizo las promesas. Que no para siempre está el momento de la prueba. Y si usted pregunta cuántos hemos sido probados, una gran mayoría. Y entre más tiempo, más pruebas. Amén. Aquí hay hermanos de 50 años en la iglesia, ¿cierto? Sí, hay varios. Pregunte cuánto les ha sido necesaria la paciencia. Porque hay momentos donde tu mente dice, como dice el coro, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. El creyente levanta la voz y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, porque nos sentimos dudosos. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y hay tormentas. Hay tormentas. Vean, la vida del cristiano hay tormentas. Uno siente que se le mueve el piso. Y a veces hasta puede decir, no vuelvo a la iglesia. ¿Será que estoy haciendo lo correcto yendo a la iglesia? Y uno se pregunta. Ustedes no saben cuánto me ha servido a mí en el ministerio, hermanos. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Solo llena de fuerzas a uno. Y le cambia la perspectiva de la vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces se activa la paciencia. Voy a seguirlo esperando. Y se da cuenta uno, hermanos, que las pruebas no están allí para siempre. Al fin pruebas. Y por eso
eso el Espíritu Santo te ha sido dado para que te puedas gloriar en el Señor y magnifiques y te goces en el Señor. Pero en el momento de la prueba y de la dificultad, sientas la ayuda de Dios, sientas que hay fuerza de parte de Dios en tu vida, sientas que no estás solo, sientas que Él ha prometido estar y allí está. No importa cuán difícil sea la dificultad. Entonces, estamos en la iglesia sostenidos. Sostenidos. Pero hay que dejar que el Espíritu lo haga. Bendito el nombre del Señor. Llénate de paciencia, no te irrites. Y uno dice, es inevitable, pero yo debo tener un momento donde viene como la irritación y es una emoción de las que hemos venido hablando, que de hecho el tema del espíritu como que nos cerró allí un poco el espacio de hablar de las emociones. Pero hermano, es una emoción, esa irritabilidad que nos viene a veces y esas situaciones diarias que tratan de desestabilizarnos, pero no son para siempre. Cuando usted mira a su hombre interior, el real ser, el que es depositario del Espíritu Santo, se da cuenta que uno es la persona actuando desde su ser, desde lo secular, desde lo físico hablando, pero otro, el que Dios ha depositado, es diferente. El que le dice yo estoy contigo es diferente. El que lo sostiene es diferente. El que te sustenta es diferente. La voz que desde lo dentro de tu corazón, desde lo profundo, te dice no temas, estoy contigo. Yo quiero invitarle, hermano, para no alargar más el servicio, para que le digamos al Señor que Él nos llene de toda paciencia. Le voy a invitar a estar de pie. Pero uno se emociona y se le va el tiempo y qué pena hacerlos ir tarde, hermanos. Que madrugar para la oración matutina. Qué bueno si oramos. Si usted siente que le ha faltado ese fruto en su vida, yo le voy a invitar para que oremos al Señor. Y el Señor, permíteme dar libertad a ese fruto para que crezca en mí. Hazme un hombre paciente, una mujer paciente y tolerante, que pueda tolerar la vida diaria. Bendito el nombre del Señor, pero pueda hacerlo con esperanza. Porque si no es por la esperanza que tenemos, no vale la pena. Pero esa esperanza que tenemos nos sostiene. Bendito el nombre del Señor. Le invito en el nombre de Jesús, soberano Dios. Invoco tu gracia soberana. Tú eres todopoderoso para ayudarnos, para sustentarnos. Permíteme ser una persona que produzca fruto de paciencia. Que deje salir esa actitud cada vez que más la necesita. Cuando enfrento las situaciones adversas que el mundo trae, ayúdame a dar fruto de paciencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por esa esperanza soportar, Dios mío, lo que el mundo trae en mi contra. Ayúdame, por favor. En el nombre santo de Jesús.
Sí, aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabanzas para el Señor Jesús.